Vamos a tener la lectura para esta mañana en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que es el libro que estamos estudiando, y hoy nos toca una porción que abarca desde el versículo 32 hasta el final. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Solemne porción, ¿verdad? Pero vamos a necesitar, como siempre, la ayuda, la dirección y, sobre todo, el poder del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora. Queremos hablar bien de ti, bendecir tu nombre, porque has hecho maravillas. Señor, y quedamos realmente admirados. Quedamos, Señor, sin palabras, pero sí extasiados viéndote a ti obrar. Señor, queremos también que tu palabra cobre vida en nosotros en esta mañana, porque es una palabra viva, porque viene de ti y tú no has cambiado. Por eso, Señor, en vano sería nuestra reunión, en vano serían nuestras palabras si tú no edificases. Necesitamos que tu Santo Espíritu derrame luz abundante en nuestra mente y en nuestro corazón, para no solo oírte a ti, sino también cómo aplicarlo a nuestro vivir de cada día. Recibe nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tratar este pasaje en toda su amplitud. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Yo no sé a ustedes qué les parece el libro de los Hechos, pero es para cada uno de nosotros. Al menos para mí ha sido un disfrute, un deleite, y lo sigue siendo. Y como dije, tratar en toda su amplitud no solo este pasaje, sino todo lo que ya hemos ido dando en estos casi 9 capítulos, con el de que hoy terminamos 9 capítulos, pues sin embargo nos llevaría tiempo y sería delicioso también, por lo menos muy estimulante. Pero
la porción que hemos leído también nos enriquece como toda la palabra del Señor. Nos va a llenar, porque es pan del cielo. Es como si el Señor viniese a alimentarnos y pertrecharnos y fortalecernos para hacernos crecer y elevarnos hasta su misma presencia. Bueno, cuando Lucas escribe este libro de los Hechos, lo que él llama el segundo tratado, el primero era el Evangelio. Bueno, y cuando nosotros lo leemos así, pues un capítulo detrás de otro, pues parece que fue, digamos, en poco tiempo. Parece que todo guarda un hilo, ayer, después, mañana, pasado, y así, ¿no? Pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años en todos estos acontecimientos. Tengámoslo en cuenta. Pero para nosotros es tan fresco, tan vivo, que parece que tiene digamos, un hilo común que va y sigue un ritmo continuado. Sin embargo, vemos que el encargo del Señor antes de ascender a los cielos, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Hechos 1, versículo 8. ¿Se acuerdan? Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ya hemos ido viendo cómo se va cumpliendo absolutamente todos esos pasos. En el sentido de que el Evangelio llegó a Jerusalén. ¿De qué manera? Un poderoso mensaje cargado del poder de Dios, llevando el Evangelio a todos aquellos que escuchaban por primera vez la palabra de vida y se convirtieron al Señor. ¿Se acuerdan? Un mensaje, 3.000 almas. Siguen los mensajes, siguen los prodigios, siguen las señales, 5.000 almas. Y así en Judea, y así también en Samaria, pero falta el último eslabón, que eso ya nos va a llevar más tiempo. Pero vemos ya en el capítulo anterior, capítulo 8, el avance en Samaria con la predicación de Felipe. Y vemos que no solamente Felipe, con ese don que el Señor le dio predicando el Evangelio, sino una manera destacada en la conversión del funcionario de la reina Candace de Etiopía, aquel eunuco, aquel funcionario que la reina le había puesto sobre todos sus tesoros, sobre todos sus bienes, y que había venido a Jerusalén a adorar. Era un prosélito. Pero ahora escucha el Evangelio de manera directa por Felipe y este eunuco se convierte como hemos ido viendo en estos estudios anteriores, salió después gozoso de haber estado con el Señor, de haber disfrutado, de haber sido bautizado en el nombre del Señor. ¡Qué bendición! Ahí capítulo 8, ¿verdad? Está ahí cerca. Pero ha pasado el tiempo. Pero entonces vemos en los versículos de este capítulo 8, me gusta verlo porque cuando vemos este avance del Evangelio en Samaria con la predicación de Felipe, vean ustedes, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, fíjense, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Luego ocurre la conversión por el Espíritu Santo allí enviando a Felipe, usándole para la conversión de este hombre. Así que esto resulta, digamos, en bendición, en el avance del Evangelio, de manera que cuando este capítulo 8 concluye, encontramos esto.
Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó ¿a dónde? A Cesarea. Y este nombre de esta ciudad hemos de destacarla, Cesarea. ¿Por qué? Porque se va a venir hablando luego después en este capítulo 9 y también a partir del capítulo 10. Es interesante. ¿Por qué? Porque se ha cumplido todo el abanico de testimonio tal como el Señor lo había mandado. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero falta hasta lo último de la tierra. Y este eslabón empieza ya a dar sus atisbos. Se encontró Felipe, el Evangelio, avanzando en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Bueno, después en este capítulo 9 hemos visto magistralmente la conversión de Saulo de Tarso. Y entonces este Saulo de Tarso, nada más de convertirse al Señor, ¿a quién predicaba? Predicaba a Cristo. Predicaba, digamos, a los judíos, era de la misma manera que instigaba persiguiendo a los creyentes, ahora todo lo contrario. De tal manera que les confundía a todos los que hablaban con él. Les confundía en el sentido que no tenían argumentos. Era tal el denuedo con que hablaba. Y se nos dice que los judíos entonces querían matarlo. Y entonces no solamente los judíos quieren matarlo, y escapa ¿dónde? Los hermanos lo envían a Jerusalén. Allí en el capítulo 9, versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así que Saulo llega a Jerusalén. ¿Y qué hace en Jerusalén? Bueno, Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y había todo esto que ya sabemos y que ya se nos ha enseñado. Ahora, versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron ¿hasta dónde? Hasta Cesarea. Y luego le enviaron a Tarso. Bueno, cuando tenemos que hacer este parón así, porque nos situamos en el tiempo. Saulo es convertido y entonces está un tiempo hablando, digamos, del Señor con los judíos en Jerusalén, luego después habla también con los griegos, y no solamente los judíos querían matarle, sino también los griegos quieren matarle, y entonces cuando supieron esto los hermanos le llevan hasta Cesarea y en Tarso. Y ahí en Tarso no sabemos el tiempo exacto que pasó este Saulo de Tarso allí, pero pasaron varios años. Pero Dios le estaba preparando para una tarea tremendamente magna como era la predicación del Evangelio a los gentiles. Era hasta lo último de la tierra. El Señor la había de preparar en Tarso, después en otros lugares. Ahora, cuando Lucas nos sitúa en este capítulo 9 y en el versículo 31, es interesante. ¿Por qué? Porque entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque aquel perseguidor que hostigaba, que arrastraba, que perseguía hasta meterlos en la cárcel a hombres y mujeres, con un ímpetu tremendo, ahora estaba a los pies del Señor preparándose para una tarea vastísima, grande, como era la predicación del Evangelio. Increíble. Y en este tiempo, el famoso instigador y perseguidor, a los pies del Señor, las iglesias tenían ¿qué cosa? Tenían paz. ¿Qué más dice? Tenían paz. Eran edificadas
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, no hay mayor gloria que esta para la iglesia del Señor. Y no hay mayor gloria para cualquier iglesia local que pueda tener este mismo tratamiento, esta misma bendición, que es tener paz, que es ser edificada, que es andar en el temor del Señor, que es crecer fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Y no es mucho menos, hermanos, para cada uno de los que han creído. Cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor hemos de tener esta paz. Cada uno de nosotros hemos de ser edificados en la palabra del Señor. Cada uno de nosotros hemos de andar en el temor del Señor. Cada uno de nosotros hemos de ser acrecentado, crecer, ser fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Y es un reto para ti y para mí. Para la iglesia del Señor, en el sentido macro, pero en la iglesia del Señor, en el sentido local, en la persona de cada uno como creyentes en el Señor. Y esto tiene que darse en cada uno de nosotros, y los demás de afuera tienen que notar este testimonio de paz, de edificación, de andar en el temor del Señor, de ser acrecentado, de ser fortalecido. Los demás tienen que ver esto. Que el Señor ha ido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, pero que ahora vive en nosotros, con nosotros, y la gente tiene que notarlo. Lucas, que era médico, no olvidemos su profesión, médico amado le llama Pablo, escribe acerca ahora del viaje misionero en los versículos que hemos leído, desde el capítulo 9, versículo 32 hasta el final, y luego va a continuar. Lucas, de una manera magistral, nos va a dar registro del viaje misionero, no del apóstol Pablo, ya lo hará más adelante, pero de Pedro. Un viaje enormemente fructífero. Y el enfoque va enfilado porque es algo que el Señor le había prometido a Pedro. Cuando él es llamado y le dice: Simón, hijo de Jonás, tu nombre es Simón, pero serás llamado Cefas, que quiere decir piedra, y a ti daré las llaves. ¿Se acuerdan? Del reino de los cielos. Y ahora el apóstol Pedro tiene ese privilegio dado por el Señor de abrir la puerta del Evangelio a los gentiles. Es interesante esto. Así que va enfilado en esta dirección cuando Lucas escribe este tratado, de que el Evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. Y vemos que este viaje de Pedro va, digamos, no solamente este capítulo 9, sino después capítulo 10, y va, digamos, con un informe que luego después se va a dar en el capítulo 11, versículos 17 y 18, que es bueno que lo leamos. Dice allí el versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es interesante. Y luego esto llega hasta el capítulo 12. Lo trataremos en su tiempo por el hermano que le toque esta porción. Ahora, quedémonos ahora en la narración que hemos leído en esta mañana al inicio. Y me gusta volver al capítulo 8 y allí en el versículo 1.
y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo, ¿quiénes? Salvo los apóstoles. O sea, todos salieron en la persecución, pero los apóstoles se quedaron. Y allí estaban, por eso luego después, cuando el Evangelio avanza en Samaria, los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. ¿Van entendiendo? Y es importante esta visión porque así nos introduce, digamos, en lo que Lucas quiere enfocarnos y el Espíritu Santo. Y es que ahora, en el capítulo 9, versículo 32, dice Lucas, aconteció que Pedro, visitando a todos. ¿Visitando a todos a quiénes? Por todos aquellos lugares. Por todas aquellas regiones donde el Evangelio había sido anunciado. Y entonces, en esta ocasión, sale de Jerusalén y entonces va, como hemos leído, a este sitio de Lida, de Sarón, de Jope, y llega hasta Cesarea. Pero es interesante, hermanos, que Pedro sale de Jerusalén, que Pedro se desplaza fuera para visitar a los hermanos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro, avisado por el Señor, le niega 3 veces? Y luego después el Señor tiene un encuentro personal con él y le restaura, y por 3 veces el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas tú? ¿Me amas? Y él tiene que rendirse delante del Señor. Un Pedro transformado, un Pedro cambiado. Y le dice al Señor resucitado, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Ve y confirma, pastorea, apacienta mis ovejas. Es interesante. Y es ahora lo que Pedro está haciendo. Pedro está, digamos, volcado en esta tremenda bendición que era, pues, apacentar, pues, cuidar, confirmar a los hermanos que habían creído. Pero esto tiene una aplicación personal para cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo? Bueno, mientras yo estaba meditando esto, y es que cuando nosotros salimos, como Pedro salió, de su área de comodidad, de su área de confort, era para bendecir a otros. Sacrificando su persona, su entorno, todo lo que le era a él favorable. Ahora tiene que ir posiblemente caminando a estos lugares. Podría ser, digamos, en algún carromato, no sabemos. Puede ser, digamos, en alguna bestia, no sabemos. Pero tenía que salir de su comodidad para confirmar, para bendecir. Y hermanos, cuando hay en nosotros esta actitud, entonces podemos ser canales de bendición para otros. Canales de bendición para otros que lo están demandando, que lo están necesitando. Y entonces tenemos que hacer como el criado de Abraham, ¿se acuerda? Eliezer. Él oró, dice, oh Dios de mi Señor Abraham, haz que tenga hoy un buen encuentro. Y pienso, hermanos, que es la actitud, porque cuando aquel siervo Eliezer oró al Señor, el Señor le dio un buen encuentro. ¿Verdad que sí? Con aquella que había de ser la esposa para su amo Isaac. Interesante. La actitud de corazón. Cada mañana, tú como creyente, yo como creyente, tengo que orar, Señor, dame hoy un buen encuentro con la gente, con el dueño de un trabajo,
digamos, con los compañeros, con los vecinos, con aquello que tú pongas en mi camino. Que tengamos un buen encuentro y que yo sea el canal que tú uses y que tú quieras usar para conversión, para salvación, para bendición. Qué hermosa aplicación. Yo pienso, hermanos, que seguramente nos vamos a encontrar lo que encontró Pedro. ¿Qué encontró Pedro? Encontró a Eneas, encontró a Tabita. Casos que no tenían solución, ¿verdad? Pero que el Señor usó para dar solución, para dar salvación, para dar sanidad, para bendecir, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que muchos se conviertan al Señor. Tu actitud, mi actitud. Vamos a encontrar a los Eneas y a las Tabita en nuestro caminar de cada día. Bueno, ¿qué pasó? Pues que el Señor permitió con esto el avance y la extensión del Evangelio, porque dice que allí en Lida y en Sarón dice que todos se volvieron al Señor. Hermanos, cuando todos se convierten al Señor y cuando hay un convertido en el Señor, hay toda esta tarea, o al menos estos pasos. El avance del Evangelio es así. Una persona escucha el Evangelio, esa persona se arrepiente y luego toma el paso de decidirse por el Señor, lo tiene claro. Y yo te acepto como mi Señor, te acepto como mi dueño, te acepto como mi amo, para ya no hacer lo que antes hacía, sirviéndote a ti. Y esto es, hermanos, lo que el Señor hace, porque cuando Pedro va a este lugar y hay esta solución que da, es algo de bendición en aquella ciudad o en aquel lugar de Lida y de Sarón, que distaba 50 kilómetros al norte o noroeste de Jerusalén. Pero son 50 kilómetros. Ahora nosotros en el coche a lo mejor 50 kilómetros puede ser una hora o menos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo eran varios días. Un día de camino, 2 días, no lo sé. Pero era costoso. Salió. Y esto permitió entonces que en ese camino que va hacia la ciudad costera de Jope, no perdamos de vista esto, porque Jope es el final, que está, digamos, es una ciudad costera donde Pedro posiblemente vería, digamos, allí los barcos, vería las redes, cuántas cosas, ¿eh? Pero él iba en otra dirección. Antes eras pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. ¡Qué bendición! Jope. Nosotros tuvimos el privilegio de estar allí en esta ciudad de Jope hace muchos años. Y hay allí un monumento simbólico. ¿Se acuerdan de Jope? ¿Se acuerdan de alguien? Sí, se acuerdan. De alguien que el Señor le manda a ver a Nínive y predica el Evangelio allí. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Se acuerdan? No quiso ir. Ha embrutecido el hombre. Al contrario, ahora Pedro va a Jope y va a predicar el Evangelio. Pero vamos por partes. Encuentra en primer lugar en la 15 kilómetros más o menos, encuentra la ciudad de Lida, porque está visitando a todos, dice el versículo 32, estoy en 9:32. Visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Vean esto, los santos son los hermanos y hermanas que allí habían creído en el Señor, en esa dispersión, en ese avance del Evangelio que explosionó todo aquel entorno. Y llega allí, y entonces, en este lugar,
el discernimiento espiritual del apóstol Pedro, en el versículo 33 dice que halló allí a uno que se llamaba Eneas. No sabemos mucho de Eneas, solamente se nos da detalles de su nombre y el problema que tenía. El problema que tenía no era otro, sino que era paralítico, posiblemente no de nacimiento, porque dice que llevaba 8 años en cama. No sabemos nada si era de nacimiento o si fue, digamos, que le vino un ataque de parálisis que le tenía en cama, no un día, no una semana, no 2 semanas, no 2 meses, 8 años. Hermanos, es desesperante cuando alguien está en cama dependiendo de los demás. No por una semana, durante 8 años. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Y le llama por su nombre: Eneas, Jesucristo te sana. Eneas, Jesucristo te sana. Y cuando este verbo lo pone Lucas allí, que es médico, sabe lo que es esto. Jesucristo te sana. Bueno, yo pienso, hermanos, que cuando Pedro tiene este discernimiento, bueno, él le dice, bueno, es que yo te voy a sanar a ti. No, no, Jesucristo te sana. Para que la mirada no esté puesta en Pedro, para que la mirada no esté puesta en los vehículos, en los canales, sino en aquel que es la fuente de bendición, de salvación y de vida. Es en el Señor. Y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Y esto ha de resonar en tu oído y en mi oído. Va a resonar en tu corazón y en mi corazón, porque posiblemente tú tengas otra dificultad, no igual que la de Eneas. A lo mejor tienes otra dificultad y que llevas paralizado 8 años o el tiempo que el Señor te permite esta parálisis. Pero viene su mensaje. Y cual sea la situación que nos encontremos, recordemos esto, que todo lo que ocurre en nuestra vida siempre obra para bien. Y digo esto con mucho temor, porque cuando una hermana, hace muchos años, me confesaba, me decía, cada vez que leo ese versículo, cada vez que lo oigo, parece que me rebelo. Era tal la angustia que sentía. Angustia. Pero todo lo que ocurre, Dios lo permite para bien. El sufrimiento de parálisis, de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier situación, Él lo torna en bendición, porque hay gracia sobre gracia que fluye de la fuente del trono de Dios. Y cuando Pedro está hablando estas palabras, Eneas, Jesucristo te sana. Él dice cuando escribe su carta a los que estaban dispersados y que tenían toda serie de persecuciones y de calamidades y de sufrimiento y de situaciones de difícil y de adversidad, Él les consuela. Y dice él en su primera carta, no os hemos dado a conocer la venida del Señor y su poder siguiendo fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El Señor vive ayer, hoy y para siempre. ¿Verdad que sí? Eneas, Jesucristo te sana. Y si el Señor permite en mi vida y en tu vida sufrimientos y situaciones de dificultad y de adversidad,
en la que tú dices no hay solución, es el bálsamo del Señor. El apóstol Pablo, y esto nos lo dice su palabra, nos lo dice claramente, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo tenía una enfermedad, una situación de dificultad, era un aguijón de Satanás que le estaba dando cuero. Y le había pedido por 3 veces al Señor, quítalo de mí. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Hermanos, tenemos que aprender qué es la gracia del Señor. ¿Qué es? Es Dios volcado hacia mí que no lo merezco para hacerme bien. Y hermanos, a lo mejor pueden ser 8, pueden ser 80, puede ser toda una vida, y eso no lo dice la Escritura. Pero hay un texto que a mí me ha ayudado mucho, y está en el Salmo 147, versículo 3. Estoy ocupando un poco de tiempo, pero es lo que deseo delante del Señor. Allí en el Salmo 147, versículo 3, hay un versículo precioso que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo quisiera esta mano en mi vida y también para tu vida. Sana a los quebrantados de corazón. Cualquier quebranto del corazón, lo sana Él. Y además dice, venda sus heridas. Y a Eneas lo sanó por dentro y por fuera. Y ese milagro, esa señal preciosa, trajo bendición, de tal manera que leemos allí en el versículo 35 al final, de Lida y en Sarón, dice que todos se convirtieron al Señor. Todos. Todos. Versículo 36. Lucas entonces narra y sigue el apóstol Pedro predicando el Evangelio, ayudando, confirmando a los que habían creído, y entonces él se dirige a Jope. En esta ciudad de Jope, como dije, 50 kilómetros más o menos de Jerusalén. Y bueno, Lucas nos relata en esto, como hemos leído, otro milagro. Otro milagro. ¿Por qué? Porque salió de su casa, salió de su hogar, salió de su confort, salió de su posición y fue a visitar. Y fue un canal que Dios usó. Pues Lucas nos relata otro milagro. Lucas es médico, ¿de acuerdo? Lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. Lucas es médico. Y entonces se encuentra allí que Tabita cae enferma. Tabita cae enferma y muere. Y tenemos que recordar, hermanos, que está establecido a los hombres que enfermen y que mueren. Forma parte de la vida. ¿Verdad que sí? Está claro. Así que allí encuentra esta situación de Tabita que cae enferma y muere. ¿Y quién era Tabita? Tabita era una creyente en el Señor. Se nos dice allí en el versículo 36 que había una discípula. ¡Qué bueno! Creo que es la primera vez que se menciona esta cosa muy bonita. Discípula, una que está a los pies del Señor, aprendiendo en la escuela del Maestro. Y esta Tabita, pues vemos que se nos da su nombre en arameo, Tabita, pero también la traducción en griego. ¿Y cuál era la traducción en griego? Dorcas. ¿Y cuál era la traducción en castellano? Gacela. Pues era como una gacela. Era grácil, elegante, ligera, agradable. Una gacela que el Señor usó. ¿Cuánto bien pueden hacer estas gacelas en la obra del Señor? ¿Cuánto? Mucho.
Y allí, pues, enferma, muere Tabita y conforme a la costumbre que había, quizás hebrea, hay todo un rito de purificación, la lavan el cadáver y la ponen en la sala y lloran. Pero los creyentes allí en Jope saben, las noticias llegan y dicen que Pedro está en Lida y en Sarón. Y entonces envían a buscarle con una cosa. Pedro, no tardes en venir a donde estamos nosotros. ¿Qué pensarían los hermanos en Jope al mandar a buscar a Pedro? Tal vez ellos no pensaban en un milagro de resurrección, tal vez pensaban en un mensaje del Evangelio utilizando, digamos, el sepelio de Tabita o de Dorcas. Pero entonces cuando allí, de forma gráfica, en los versículos 38 y 39, hay todo un testimonio de una mujer que servía al Señor. Y esta mujer, en los versículos 38 dice, Lida estaba cerca de Jope y los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, otra vez, levantándose, podía estar cómodo allí en Lida y en Sarón regocijado, viendo a tantos hermanos convertidos. Sí, pero se levanta. Se levanta Pedro y entonces va con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Yo no sé, hermanos, cuando estoy, digamos, en este relato, me paro. Sé que el tiempo vuela, pero me paro porque ¿qué pasará, digamos, cuando tú, si no viene el Señor antes, tú fallezcas y yo fallezca y partamos para estar con el Señor? ¿Qué se dirá de ti y qué se dirá de mí que glorifique al Señor? Esto que estaba siendo Tabita glorificaba al Señor. Y lloraban, y entre sollozos y entre lágrimas, aquellas viudas necesitadas, podían decir, no es que hubiese un escaparate allí para mostrar todo lo que hacía. No, no había un escaparate. El escaparate eran ellas mismas. Dice, mira esta túnica, mira este vestido, mira este chaleco. Lo hacía ella. Y además de su dinero, daba también limosnas. El trabajo de sus manos, cuánta bendición, cuánto abrigo, cuánta solución a los problemas y necesidades de los hermanos. ¿Recuerdan? Este es el espíritu de cada hermano, de cada hermana, de cada creyente que ha creído en el Señor. ¿Por qué? Leemos, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído, ¿qué era? De un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Y esto hacía Tabita, y esto hacía Dorcas, y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer para gloria del Señor y para bendición de otros. Cuánto solución hay, ¿verdad? Porque las obras de sus manos para beneficiar a las viudas necesitadas. Bueno, cuando se trata de viudas en aquel tiempo, más que ahora. No tenían ninguna dependencia, ninguna necesidad. Y el apóstol Pablo tiene que escribir a Timoteo y da unas instrucciones, casi todo un capítulo, para hablar acerca de las necesidades de las viudas y cómo atenderlas
en el mejor sentido de la palabra, en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Pero en Gálatas, que lo iremos viendo también en la lectura que hacemos semanal, en Gálatas 6 dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es para ti y para mí. No tiene desperdicio la palabra del Señor. Y Dorcas ha sido el incentivo que ha movido no solamente a muchas sociedades misioneras para trabajar y dedicar tiempo y dinero al Señor y a la obra de la gente necesitada. El nombre de Dorcas ha venido a ser como el adjetivo, el apelativo de una obra de servicio hacia los demás que lo necesitan. Bueno, ¿qué significa esto? Que nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar, ¿por qué? Porque nos hemos convertido al Señor, como veíamos la semana pasada, ¿verdad? Nos hemos convertido al Señor como los de Tesalónica, ¿se acuerdan? De los ídolos al Dios vivo y verdadero. De los ídolos para servirle a Él. En todas las áreas de nuestra vida, saliendo de nuestra zona de comodidad y no ser meros espectadores de lo que otros hacen, sino actores que el Señor usa para su gloria. Los versículos 40 y 41 de este capítulo 9 del libro de los Hechos, entonces le presentan allí el cadáver de Tabita. Y las viudas sollozando. Pero no había alboroto allí. Sí, había tristeza, había lamentación, sí, porque cuando parte un ser querido y máxime como Dorcas, pues lo sentían. Pero era una tristeza templada por la bendita esperanza. Oh, un día vamos a verte, Dorcas, porque el Señor nos lo ha prometido. Vamos a vernos, vamos a disfrutar de la presencia del Señor. ¡Qué bendición! Pero ahora Pedro hace algo inusual, pero que Pedro recordaba seguramente cuando el Señor le invita a ir a la casa de Jairo, a la habitación de Jairo. ¿Se acuerdan? La hija de Jairo también había enfermado, murió, y entonces había allí plañideras y alboroto. ¿Qué hizo el Señor? Mandó salir a todos. Y ahora Pedro aprendió y hace salir a todos. Y se queda solamente con Dorcas. ¿Y allí qué hace Pedro? Pedro podía decir lo mismo que le dijo a Eneas: Jesucristo te sana. O podía decirle lo mismo que al paralítico, un milagro que había hecho un poco antes Pedro, cuando iba con Juan a la hora de la oración, y entonces le ve a aquel paralítico de 30 y tantos años, o de su nacimiento, pues 40 años creo que tenía. Y le dice: mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esto fue notorio. Ahora no le dice como a Eneas: Jesucristo te sana, sino que Pedro hace salir a todos y se pone de rodillas y ora al único que tiene toda la potestad para resucitar. Señor, si tú quieres, Dorcas puede resucitar. Si tú quieres, Dorcas puede volver a la vida. Señor, sea hecha tu voluntad. Y en esa comunión intensa del apóstol con su Señor y Maestro, con el Dios Altísimo, entonces pronuncia las palabras Tabita Cumi. ¿Qué significa esto? Tabita, levántate. Y
David abre los ojos y ve a Pedro. ¡Qué testimonio! Y cuando esto es así, Pedro la ayuda a incorporarse, la levanta y la presenta ¿a quién? A todos los hermanos, pero también a las viudas. ¡Qué regocijo! ¡Qué explosión de asombro, de gratitud y de adoración al Señor! Bueno, hermanos, es interesante esto que nos preguntemos las palabras del Señor cuando está frente a la tumba de Lázaro también. Y le dice, mira, aquella mujer llorosa, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y Pedro nos da una posición que tú y yo tenemos que aprender. ¿Cuándo fue la última vez que yo me arrodillé delante del Señor? Es algo que se ha perdido. A veces alguien no puede ponerse de rodillas, pero sí la actitud de corazón para venir delante del Señor, que es lo que Él quiere con nuestras vidas que hagamos. Porque Pedro, como dije antes, él había contemplado la majestad del Señor. Él había contemplado la venida del Señor con poder y la gloria mostrada también en el monte. Y ahora, en una actitud de sumisión y obediencia, pues entonces hace este señal, este milagro, ¿verdad?, en presencia ahora de los creyentes de Jope. De manera que nos dice que propició esto, que muchos también creyesen. Y es que los milagros no hacen que crea la gente. ¿Qué es lo que hace que crea la gente? Es la palabra. Porque ¿se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Y el rico le dice, bueno, el Señor, el Padre le dice, mira, a Moisés tienen la palabra. Dice, no, si alguien viniese de entre los muertos, creerían. Oh, no. Si no creen a ellos, no es posible. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Palabra viva que Dios ha querido. Dios ha hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo, que es el Logos. Dios ha hecho carne. Haremos, hermanos, de orar para que estas lecciones se graben en nuestro corazón. Y ya voy terminando. Primero, nuestra actitud orando de corazón. Orando de corazón, Señor, que tengamos un buen encuentro en este día. Que también salgamos de nuestra área de comodidad, de nuestra área de confort. Y, cómo no, también del estímulo, del incentivo que supone el testimonio de Dorcas, ¿verdad? Dedicando su tiempo, sus capacidades, su dinero con generosidad. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas a los demás que necesitaban. ¿Qué nos dice la carta a los Hebreos? Y de hacer bien. Y de hacer bien. Y de la ayuda mutua no os olvidéis. Esto es lo que dice el Señor. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Y por qué dice no os olvidéis? Veíamos en esta mañana que es bueno recordar una y otra vez la palabra del Señor, porque soy dado a olvidar. Mi mente es flaca, mi mente es débil. Somos dados a olvidar. Por eso tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo en sus cartas dice, a mí no me es molesto deciros las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra, para la gloria del Señor. Así que oremos para que nuestras vidas, al servicio del Dios vivo,
resulte en gloria del Señor y también en el avance del Evangelio glorioso, del Evangelio eterno para salvación de muchos. Termino con el versículo final, versículo 43. Versículo 43, el médico Lucas nos introduce a un momento clave. Momento clave, ¿por qué? Porque Dios sigue adelante con sus planes, Dios sigue adelante con sus propósitos, y que son eternos, y son seguros, y va a serlo. Pero es la antesala, en este versículo 43, la antesala de lo que va a venir en el capítulo 10. ¿Por qué? Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Esto enlaza con el capítulo 10. ¿Por qué? Bueno, porque en casa de un cierto Simón. Es una frase que se va a repetir otra vez en el capítulo 10. Cierto Simón curtidor. Cierto Simón curtidor. Se repite. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro estaba también en la escuela que tú y yo estamos. ¿Qué escuela? La escuela del Señor. Cada día nos da una lección diferente, si queremos oír, si queremos dedicar nuestra atención, ¿verdad? Y Pedro continuaba en la escuela del Señor porque él sabía que el oficio de un curtidor, ¿cuál era? Tenía que manejar, ¿qué tenía que manejar? Animales muertos para sacarle la piel. Y esto de tocar animales muertos, el curtidor ya era impuro, era inmundo. Y ya estaba inmundo y tenía que purificarse. Y toda su casa igual. Pero ahora Pedro tiene que estar muchos días allí en casa de Simón el curtidor. ¿Por qué? Lo va a decir en el capítulo 10, que ya se estudiará, si Dios lo quiere, en el versículo 15. Vean, capítulo 10. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o impuro. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Que el Señor nos bendiga para aprender estas tremendas lecciones y que se note que nosotros, como pueblo de Dios en San Juan, unidos a la Iglesia del Señor que Él conoce, cada uno podamos tener lo mismo que tenían las iglesias en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta nosotros, lo último de la tierra. Que tengamos paz, que tengamos crecimiento, que andemos en el temor del Señor, fortalecidos con poder en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias a ti por habernos dejado tu palabra, por habernos dejado también la persona del Espíritu en nuestros corazones, que nos lleve a la luz y al discernimiento espiritual, que nos lleve a vivir vidas que te agraden a ti, que tú puedas usar para gloria tuya, pero para salvación de otros. Señor, que haya en nosotros esta actitud de estar sumisos y obedientes a ti, que eres el amo, que eres el Señor, que eres el dueño, que eres el Dios y Padre de cada uno de los que hemos creído. En el nombre de Jesucristo. Amén.